Bienvenidos a esta clase. El día de hoy iniciaremos con algunas aplicaciones de las integrales, comenzando por lograr determinar el área dentro de las gráficas de dos funciones. Conocimiento útil en diferentes áreas de la ingeniería. Su profesor, Ricardo Cabieses. Se reconoce como los inventores del cálculo a Sir Isaac Newton, quien vivió en 1642 y hasta 1727 en Inglaterra, y a Gottfried Wilhelm Leibniz, quien vivió en Europa continental desde 1646 y hasta 1716. Sin embargo, es un error pensar que sus descubrimientos surgieron de la nada o sin antecedentes. Las ideas básicas detrás de la integración fueron investigadas hace 2500 años por los antiguos griegos, como Eudoxo y Arquímedes, y posteriormente por Pierre Fermat, quien vivió de 1601 y hasta 1665, e Isaac Barrow, quien vivió de 1630 y hasta 1677. Ellos, junto con otros, fueron los pioneros en hallar rectas tangentes y los principios que darían pie al cálculo. Incluso Barrow, quien fue el profesor de Newton en la Universidad de Cambridge, fue el primero en comprender la relación inversa entre la derivación y la integración. Sin embargo, no llegó a generalizar sus descubrimientos de modo que entendiera sus implicaciones. Lo que Newton y Leibniz hicieron fue usar esta relación en la forma del teorema fundamental del cálculo, para convertir este último en una sistemática disciplina matemática. En este sentido, es que se da a Newton y a Leibniz el crédito por la invención del cálculo. En la clase anterior, se definieron y calcularon áreas de regiones que están bajo la curva de una sola función. Ahora usamos integrales para calcular áreas de regiones que quedan entre las gráficas de dos funciones. Consideremos una primera función llamada f de x y luego agreguemos una segunda función que se llame g de x. Ambas son continuas. Ahora podemos agregar dos rectas verticales que marcan un valor dado en x. En este caso tendremos A y B, por lo que X es igual que A y también X es igual que B, pero en posiciones diferentes de la recta. La región S está contenida entre la función y igual a f de x y y igual a g de x. F de x será mayor que g de x para todo valor de x en el rango de A hasta B. De la misma manera como lo hicimos para áreas bajo curvas, dividimos la región S en n franjas con igual anchura. Si nos concentramos en una franja cualquiera, en este caso la llamaremos iésima franja, podemos calcular su área mediante la base por la altura de esta. La altura está dada por la evaluación de la función f en el iésimo valor de x, menos el valor de la función g evaluado en el mismo punto. Luego la base de este rectángulo está dado por delta x, es decir, la diferencia del valor de x en el lado izquierdo del rectángulo con el valor del lado derecho. Por tanto, tendremos que el área de este rectángulo va a ser igual a la base por la altura. El dibujo de estos rectángulos va a ser en principio por la técnica del punto medio, pero si deseamos podemos tomar los valores de x como los extremos derechos del rectángulo, en cuyo caso tendríamos que x asterisco subíndice y va a ser igual a x subíndice y.
Por tanto, el área de este rectángulo va a ser la base, delta x, por la altura, la diferencia de la función x menos la función g. Si repetimos este proceso para cada uno de los rectángulos contenidos en la región S, tendremos una suma de Riemann, donde la sumatoria y igual a 1 y hasta n de la diferencia de la función f de x menos g de x por el delta x va a ser una aproximación al área contenida en la región S. Ahora pensemos lo siguiente. Supongamos que el número de rectángulos n tiende a infinito. Por tanto, podremos definir el área A de la región S como el valor límite de la suma de estos rectángulos. Por tanto, podemos escribir la siguiente ecuación. A es igual al límite de n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 y hasta n de la diferencia de la función f menos g de x por el delta x. Este límite lo podemos traducir a una integral, de modo que vamos a tener que el área de la región S va a ser igual a la integral definida de a hasta b de la diferencia de la función f menos g. Esta es una forma de poder generalizar el área contenida dentro de dos funciones. Ahora resolveremos un ejemplo. Vamos a determinar el área de la región acotada por arriba por la función y igual a e elevado a la x y por abajo por la función y igual a x y por los lados x igual a 0 y x igual a 1. Entonces, la solución será la siguiente. Primero definimos la función f de x, que va a ser igual a e a la x. G de x va a ser igual a x. La vamos a evaluar de a y hasta b, que van en un rango de 0 a 1, es decir, a igual a 0 y b igual a 1. Por tanto, la integral quedaría de la siguiente forma. El área A de la región S será igual a la integral definida de 0 a 1 de la diferencia de las funciones, es decir, e elevado a la x menos x, esto respecto de x. Por tanto, al evaluar esta integral, tendremos lo siguiente. E elevado a la x menos 1/2 de x al cuadrado. Si sustituimos los valores, tendremos el siguiente valor. E menos 1/2 menos 1, que vendría siendo igual a 1.5. En el segundo ejemplo, tendremos que calcular el área contenida entre estas dos funciones parabólicas. Para poder determinar eso, vamos a primero encontrar los puntos de intersección de las parábolas resolviendo en forma simultánea sus ecuaciones. De modo que tendremos que la función f de x es igual a ys, que bien es igual a 2x menos x al cuadrado. La función gx, que la vamos a nombrar como y subíndice 1, va a ser igual a x al cuadrado. Para encontrar la intersección igualamos las funciones y resolvemos. De modo que vamos a tener que el resultado de esta intersección puede tener los valores en x igual a 0 o x igual a 1. Sabemos que la diferencia de las funciones por el delta x es el área, es decir, ys menos y1 por el delta x va a ser el área. Por tanto, tendremos que 2x menos x al cuadrado menos x al cuadrado por delta x
va a ser el área, pero el área de este rectángulo que hemos dibujado. Por tanto, si aplicamos el proceso que anteriormente vimos en el ejemplo, vamos a llegar a resolver la siguiente integral, donde el área de la región S va a ser igual a la integral definida de 0 a 1 de la diferencia de las funciones, es decir, 2x menos 2x cuadrado. Por tanto, tendremos que la constante se mueve y tenemos que 2 por la integral definida de 0 a 1 de la diferencia de x menos x al cuadrado. Al evaluar esta función obtendremos que el resultado es 1/3. En la siguiente clase veremos una aplicación práctica de este método, de modo que podremos entender a profundidad cuáles son las implicaciones de poder saber el área bajo la curva y el área dentro de dos funciones. Si tienes mayor interés en profundizar este tema, te sugiero que estudies la sección 6.1 del libro. Esto sería todo por hoy y los veo en la siguiente clase.